Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa El Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda y, como ya es costumbre, me acompaña el profesor William Tapia. William, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Enterándome, digamos, de varias cosas que han ocurrido durante la semana. Probablemente una de ellas, la más importante, que está afectando, además de la ola de calor, a todo Chile, es el paro de camioneros y las infructuosas conversaciones que se ha tenido con el gobierno de Boristóteles, o alias Boric, nuestro presidente de la República. Así que hay harto paño que cortar en eso y claro, lo que vamos a plantear y que probablemente sea algo, un ejercicio quizás que para muchos sea inútil en el sentido de que ellos ya lo asocian como tal, pero que me parece que si le damos un cariz un poco más serio, podría apuntalarse mucho mejor, ¿cierto? Que es la gran pregunta. Estamos ante un gobierno nuevamente muy similar a la situación de Allende, o estamos ante algo más bien nuevo, con ribetes quizás particulares que digamos, no es fácil de asociarlo. Y ahí por eso tenemos a un gran invitado. Efectivamente, tenemos un invitado de primer nivel, el abogado, conferencista, escritor, bestseller, Nicolás Márquez. Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tan cálida presentación. Compartimos la cerveza por lo que vemos, así que me siento en casa, como me siento siempre en Chile. Ahora estoy en mi departamento. Y creo que lo que ustedes plantean es sumamente interesante. Así que un placer poder compartir con tan calificados contertulios un tema que nos interpela a los chilenos en particular y a los latinoamericanos en general, ¿no? Porque Chile es es el país más próspero de América Latina, no me canso de decirlo. Eso hay que decirlo. Entonces, lo que pasa en Chile, no por mérito de Boric, pero digo, lo que pasa en No, Chile, para nada. es necesario que cualquier observador interesado por la política le preste atención. Claro. En ese sentido, ya para entrar en materia derecha, ¿les parece realmente que este gobierno sea peor que el de Allende? Empezamos por Nicolás. Nicolás, en tu opinión sincera, ¿tú crees que este gobierno lo ha hecho peor? ¿Va camino a? ¿Qué opinión te merece? No. O sea, lo que yo veo realmente es un gobierno muy malo, improvisado, con ideas absolutamente desacreditadas que nunca funcionaron, pero es un gobierno débil, muy débil, mucho más débil que la Unidad Popular. Es un gobierno que no tiene financiación de la Unión Soviética porque hoy no es el clima de la Guerra Fría. No tiene la injerencia de agentes soviéticos ni de agentes cubanos, como en la época de la Guerra Fría, ni de guerrilleros. Es un gobierno que dentro de 3 años va a tener que someterse a elecciones y las va a perder. Ya perdió el plebiscito de manera categórica. Yo creo que el problema no es Boric. Boric es un mal presidente, es muy distinto de Salvador Allende. A ver, ustedes lo conocen, y déjame hacer, ya que me permitís, voy a Chin, hacer chin, la chin. propaganda de mi libro que se vende en Busca Libre, La dictadura comunista de Salvador Allende. O sea, a Salvador Allende lo estudié bastante, pero Salvador Allende era un político profesional. Fue diputado, fue senador, fue ministro, 4 veces quiso ser presidente, llegó a la presidencia, de la cual ejerció una dictadura, pero llegó a ese lugar prevaleciente en su cuarta intentona y después de como haber cumplido, creo que tenía 63, 64 años. Boric es un agente panfletero de la universidad precaria de la cual nunca se recibió. O sea, es un gobierno increíblemente improvisado. Sus ministros y muchos de sus miembros vienen de ese lugar. Si Chile, a ver, a mí no me preocupa Boric, porque el daño grave que ellos pudieron haber infligido en Chile, muy grave, del cual yo estuve muy preocupado, fue el haber impuesto la constitución horrorosa
que la chilenidad rechazó. Pues bien. Entonces a mí no me preocupa Boric, pues ya la chilenidad se expresó. El margen de adhesión de Boric es bajísimo, pobrísimo para un presidente que tiene apenas 6 meses de gobierno. Lo que a mí me preocupa es el rol de la oposición, que dialoga, que pacta, que pretende, bueno, una constitución alternativa, que esto, que lo otro. O sea, a ver, a ver si no se entiende, el 70 o casi el 70% de la chilenidad no está con Boric, rechazó a Boric. Boric ha confirmado ser un presidente que no está a la altura de las circunstancias. Él mismo ha dicho que tiene problemas psicológicos mentales, o sea, es un tarado mental. Entonces, para la historiografía chilena, Boric quedaría consolidado como un mal presidente. A ver, no es tan grave, todos los países tienen buenos y malos presidentes, incluyendo Estados Unidos, las grandes potencias. Que Chile tenga durante 4 años a un mal presidente, mientras no haga un desastre, una revolución que no la pudo hacer, porque la Constitución no la pudo imponer. Entonces, si hay una oposición homogénea, que tiene las cosas claras, que lo direcciona y que lo encuadra a Boric dentro de la institucionalidad y lo condiciona en sus maléficas pretensiones, dentro de 3 años hay elecciones y Chile podrá volver al buen curso del cual nunca debió haberse apartado. Entonces, yo creo que hay, a ver, y con esto termino para no monopolizar, del 18 Brumario de Luis Bonaparte, famoso libro de Marx, surge, lo primero que tiene el libro es esa famosa frase, que la historia se repite, primero como tragedia y después como comedia o como farsa. Yo creo que lo de Allende fue una tragedia y lo de Boric pudo haber sido una tragedia si imponía esa constitución. Al no poder imponerla, queda un gobierno farsesco, en donde él se antepone, habla como Salvador Allende, se pone los mismos anteojos, pero no puede mucho más. Entonces, no sé, yo desde afuera soy optimista. Mi preocupación no es Boric, es el hecho de que la oposición a Boric no esté capitalizando debidamente ese triunfo electoral que yo celebré tanto, que fue el plebiscito. Hay puntos muy, muy interesantes de lo que menciona Nicolás. Bueno, yo tenía como un pauteo más o menos de lo que yo veía como similitudes y diferencias muy notables, pero me quisiera detener en esa mención que hace Nicolás acerca del tema de la oposición. Acá en este canal al menos hemos criticado de manera muy fuerte el tema de la oposición y Sí, probablemente el tema de cómo la oposición se presenta nos hace consultarnos, preguntarnos, indagar acerca de las salidas a esta situación. Porque claro, yo pensaba, ¿cuál fue el papel de la oposición durante los tiempos de Allende? En su momento hemos de recordar que Allende no sale elegido si no fuera porque la democracia cristiana negoció la oposición, ¿cierto? Negoció los votos en el Congreso. Y la derecha en su momento, y don Hermógenes puede dar mucha cátedra acerca de eso, ¿cierto? Don Hermógenes sabe que la derecha fue confrontacional incluso al punto de salir a la calle a través de grupos, digamos, organizados como Libertad, ¿cómo se llama? Para Libertad, y, digamos, pelear la situación también en la calle. Ahora, ¿qué resultó de todo eso? Resultó, digamos, yo no ni siquiera lo llamaría un golpe, fue un pronunciamiento del pueblo, ¿cierto?, para intentar reordenar el gallinero. Pero ¿qué pasa hoy día? Que hoy día tienes a una oposición que es más bien contributiva, que colabora con el gobierno, con un miedo, bueno, primero con un sentimiento de culpa, algo que mencioné en una conferencia en algún momento, pero no solamente con un sentimiento de culpa, sino con una incapacidad, ¿cierto?, de hacer frente a esta situación por un miedo profundo
que tienen ellos a no tener la capacidad de enfrentar a los orcos afuera. ¿Y por qué no tienen la capacidad de enfrentar a los orcos afuera? Porque están pendientes de lo que la agenda internacional intenta implantar acerca de los modos en cómo se oprime o no se oprime, o cómo se violan o no se violan los derechos humanos. Por lo tanto, claro, en algún momento hay muchas personas que han pretendido que esto se acabe con un golpe. Sin embargo, pareciera ser que no hay una legitimidad dentro del electorado o del Vox Populi, por decirlo así, a esa salida. Probablemente si la situación va peor, se van a empezar a escuchar más los tambores de guerra. Pero por el momento, ¿cierto? Yo no veo ni golpe, ni democracia, ni pronunciamiento, ni nada parecido. Es como si no hubiera ningún tipo de salida. Y como bien dice Nico, nos vamos a tener que aguantar 3 años más, digamos, hasta que este gobierno nefasto tenga que enfrentar una elección que sin duda la va a perder. En ese sentido, lo que a mí me tranquiliza un poco es saber, bueno, en primer lugar, que la mayoría de los chilenos, cuando se les obliga a dar su opinión, porque la mayoría de los chilenos, cuando hay voto voluntario, deciden quedarse en la casa. Eso es un hecho de la causa. Ahora bien, los chilenos que tienen un sentido común, los chilenos que efectivamente se les obliga a opinar, opinan y vemos los resultados, el plebiscito del rechazo, un rechazo abrumador. ¿Por qué me tranquiliza bastante? Porque no sé si Nicolás estará al tanto, me imagino que sí, se rechazó de la partida de la ley de presupuesto gran parte del financiamiento para el Museo de la Memoria, para el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y muchas otras fundaciones ligadas al rescate del concepto mal llamado memoria. Y yo no veo al chileno promedio preocupado de eso, o protestando, o siquiera molesto. Muchos dicen, está bien, ese dinero tiene que ocuparse para las prioridades y las urgencias que los chilenos tenemos, como puede ser salud, educación, seguridad, y de hecho no por nada el paro de camioneros tiene como propuesta fundamental que el Estado tiene que hacerse cargo de la seguridad. Aquí es una cuestión de perogrullo. Ahora bien, este concepto de memoria, muchos han dicho que este es el museo de la mala memoria, que es un museo sesgado. No sé qué piensan ustedes, ¿comparten la opinión? Yo en lo personal considero que sí, porque la historia no parte del año 73, la historia parte por lo menos del año 64. Y eso si queremos contar la historia reciente, porque violaciones a los derechos fundamentales no comienzan en el 73 ni tampoco el 70, son por mucho anteriores con la primera reforma agraria. Y de hecho, Nicolás nos puede complementar sobre eso. ¿Qué opinas tú sobre este concepto de la memoria? Bueno, lamentablemente como argentino tengo que, perdón por la egolatría, pero me considero experto en la materia. ¿Por qué? Porque en Argentina la mal llamada política de derechos humanos, la política de la memoria, la política de los juicios a los genocidas, en Argentina yo me aprendí todo. O sea, hice un curso, un doctorado en esto que después fue exportado a muchos países. Argentina, que es un país que 80 años atrás fue la 6ª potencia mundial y que hoy es un país inexistente, desacreditado, fuera del mapa, porque en 80 años no se ha recuperado. Y parte de esa declive, de esa debacle moral, tiene que ver con la malversación histórica. La memoria es un concepto personal subjetivo. Yo me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro. A ver, lo interesante no es la memoria, no es el rescate de la memoria, sino es el rescate de la historia. El historiador merodea en todos los ángulos, en todos los ámbitos, recoge todos los puntos, los confronta, busca las mejores fuentes y arma un trabajo. De todas maneras, yo creo que un historiador siempre tiene su grado de subjetivismo, pero en la medida en que sea un historiador y en que se pretenda rescatar la historia, ese subjetivismo va a estar condicionado por la multiplicidad de fuentes contrastables. La memoria
Depende de quién. A ver, si yo soy hijo de un carabinero asesinado por un terrorista del MIR, mi memoria histórica va a ser absolutamente contraria al MIR, que era el brazo guerrillero de Allende o Allende. Ahora, si yo soy víctima que padeció durante el gobierno de Pinochet, entonces voy a odiar si mi padre padeció encarcelamiento o alguna... Entonces entonces la memoria a mí no me gusta. La historia es una ciencia que se nutre de un montón de factores. El concepto de memoria es bien propio de la izquierda. Me agrada muchísimo que la hayan desfinanciado. A ver, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. Vamos a hablar en serio y sin caretas. Punto 1. Estábamos en la Guerra Fría, o sea, en una guerra. América Latina fue parte constitutiva de esa guerra. Se le llama Guerra Fría, pero guerra al fin. Yo quisiera saber, y confieso que algo he leído, que me nombren en la historia una guerra que no haya violado esta cosa que se llama derechos humanos. Claro. La violaron con los campos de concentración contra los judíos, la violaron los aliados con los campos de concentración de Stalin, la violó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, con las bombas atómicas a Hiroshima. ¿Quién? A ver, en un contexto de guerra, ¿dónde está la ley, la letra, en donde el militar va con el Código de Justicia bajo el brazo? En Chile, 50 años atrás, era un país devastado, yo diría provinciano, y lo digo como argentino. Así como yo admiré y admiro a Chile por el progreso tremendo y por el liderazgo tecnológico, económico, etc., también reconozco que para un argentino, en el año 70, Chile era nada, era un país insignificante. 20 años después, vio el argentino en Chile un país admirable. Pero eso no fue producto de la Unidad Popular, fue producto del gobierno militar. ¿Violaron derechos humanos? La Unidad Popular también. Había Guerra Fría, había Guerra Fría. La KGB financiaba a Salvador Allende y la contrarrevolución generó también una reacción más, menos, justificable, no justificable, prolija, desprolija. Estábamos en la Guerra Fría. Guerra que se llevó en América Latina. En Argentina hoy hay 3.000 militares presos. Los guerrilleros argentinos cometieron 22.000 actos de terrorismo. 22.000. La guerrilla en Argentina, juro, porque estudié los dos procesos, fue tremendamente peor. Bueno, no hay un solo guerrillero preso. Y en Chile pasa lo mismo, porque Argentina exporta estas porquerías, esta basura, esta hemiplegia moral para medir las cosas, con una gran diferencia. Lo digo con dolor. El gobierno militar argentino no fue bueno. Sí, combatió a la guerrilla, pero no fue un gobierno que finalmente pudo exhibir éxitos. El gobierno militar de Chile sí, pero no lo digo yo. Lo dicen los 20 años posteriores de la política de la concertación, que mantuvo las bases fundamentales de la Constitución del 80, el envión económico, el liderazgo político, la economía de mercado, la defensa de la propiedad privada, porque, por ejemplo, un socialista como Ricardo Lagos no volvió a las políticas imbéciles del marxismo-leninismo de Allende, sino que continuó con las políticas de Milton Friedman. Entonces, los primeros que ratifican y de alguna manera reivindican el gobierno militar, no soy yo, que soy un simple forastero,
son los de la concertación. Que no lo digan, que se hagan los idiotas, que se hagan los distraídos, es otra historia. En los hechos concretos, Chile desde el 73 mantuvo desde la postración y el ostracismo un rumbo que notablemente brindó sus frutos y que después fue conservado por gobiernos de centro izquierda razonables que dijeron, che, no podemos aplicar el castrocomunismo, lo que funciona es esto que nos legó el gobierno militar. No lo van a decir, pero es lo que hicieron. Claro, yo quería aportar que tiene mucho sentido la diferencia entre memoria e historia. En algún momento he dicho también que el quiénes somos no se describe, sino que se relata. Y por lo tanto, la memoria es precisamente muy importante, a pesar de toda la situación. Lo que pasa es que, claro, en su momento la memoria era una memoria colectiva, una memoria que intentaba sumar elementos históricos para aunar, obviamente, a la colectividad. Pero claro, cuando la memoria pseudo colectiva que nos unía como patria, ¿cierto?, en algún momento termina por socavarse por esta idea de una memoria subjetiva, ¿cierto?, a raíz de la posmodernidad, a raíz de este avance, digamos, de la simple declaración que se instala como, si yo quiero ser perro y me siento atraído por los perros, soy perro, ¿cierto? Toda esa mierda terminó por, obviamente, destruir lo poco o lo respetable que podía haber tenido el concepto de memoria. Porque claro, somos olvidadizos y es por una cuestión de constitución mental. Por lo tanto, siempre tenemos memoria, no tenemos historia totalmente recabada en la cabeza. Pero nuestra memoria, como bien dice Nico, obviamente es subjetiva en muchos elementos. Por lo tanto, el esfuerzo de hacer una memoria colectiva, lo más precisa que se pueda y similar a la historia, es la que supuestamente debería primar en un esfuerzo por, obviamente, a generar una comunidad de destino, ¿no? Como diría Ortega, una idea de nación hacia adelante, que se proyecta, el Chile proyectándose hacia el futuro. Pero ¿qué es lo que encontramos? Como bien dice Ricardo, nos encontramos con un museo de la mala memoria. Un museo que más que plantear una memoria, lo que hace es simplemente desquiciar la memoria colectiva. La historia existe desde el 73, bien lo dice Ricardo. Nadie se acuerda de lo demás. No se habla de que a partir digamos, de la Constitución del 25 y las constantes intervenciones estatales nunca resuelven lo que ellos llamaron la cuestión social, pero instalaron un segundo problema que era la inflación, y que esa inflación explota, ¿cierto? Y ahí podemos tener, yo creo que hay cierta diferencia entre lo que es Boric y Allende por una cuestión muy simple, porque la Constitución no le permite a Boric ser peor en ese sentido que Allende. Pero claro, un museo de la mala memoria, un museo que toma retazos de determinadas memorias, ojalá lo más resentidas posible, si no lo califican como válidas, ¿cierto? Para construir una mierda de memoria colectiva. Y por lo mismo, me parece muy bien, me parece loable que le hayan dado 0 pesos de presupuesto a esa mierda. Porque lo único que ha instalado finalmente ese museo de la mala memoria es más bien el conflicto, ¿cierto?, eterno de calificar a tus patriotas, es decir, a tus hermanos patriotas, tus hermanos de país, ¿cierto? Calificarlos como que unos son los enemigos y los otros son los héroes de la película. Así que en ese sentido, ¿qué decir? O sea, claramente me parece muy bien. Y ahí hay varias cosas que uno podría tomar, ¿cierto? En esta memoria, y cómo hacemos la comparación entre Allende y Boric. Por un lado, podríamos volver a retomar esa idea de la oposición. ¿Por qué? Porque los principales anfitriones de por qué Boric llega al poder, y eso no se puede olvidar, es justamente el centro nuevamente. Solo que ahora el centro no lo ocupa la democracia cristiana, sino que lo ocupa la UDI, RN y Evópolis.
y que la probablemente, democracia cristiana y estos movimientos amarillos que están ahí tratando de subsistir y de no caer en el olvido. claro, pero como te darás cuenta, de nuevo es el centro que no ha jugado su rol o su papel y que termina por de nuevo instalar, digamos, este poder. Y esto nos permite, y esto que no se olvide, hablando precisamente de la memoria, especialmente para el resurgimiento de la derecha en este país, en Argentina y en Latinoamérica, es que justamente hay ciertos cuadros, como en este caso en Chile, RN, la UDI, Evópoli, que son partidos de centro y que no son de derecha. Con esa claridad podemos volver y reconstruir nuestra propia memoria como sector. Este punto es importante, porque uno puede entender que la izquierda tiene su memoria y es una memoria interminable, porque es un proceso de ir y rescatar y meter el dedo en la llaga de forma ad eternum, porque creo que no tienen más patrimonio ideológico que eso. Por lo menos acá en Chile podemos ver que un presidente un día dice una cosa, el otro día dice otra, cuántos diputados dice una cosa, después dice otra, pero si hay algo que se ha mantenido más o menos inalterable en el tiempo es esta búsqueda de la memoria. Pero ¿hasta cuándo van a seguir con esto? ¿Van a llegar, no sé, el tricentenario de Chile y van a seguir buscando lo mismo? Es que son totalitarios, pues. La memoria de ellos tiene que ser la que prime. Exacto. Y ahí Esto, nota de esto es nuevo lo cómo que hay busca, de la en individualidad. términos concretos, es implantar el concepto de verdad oficial. ¿Y quién tiene la verdad oficial? El Estado. El Estado. Y eso es el principio del Estado totalitario, como tú bien señalas, William. El Ministerio de Porque la Verdad. la labor del historiador es precisamente confrontar las fuentes y obviamente no todos los historiadores van a llegar a la misma conclusión. Peligroso sería que todos lleguen a la misma conclusión, porque lamentablemente, como reza el adagio, siempre la historia la escriben los vencedores, y no pareciese que la derecha y su modelo fue el que venció, pareciera que fuimos los perdedores, por lo menos desde el punto de vista cultural. Además, ocurre que estas instituciones están financiadas con dinero público, y enhorabuena que no lo hayan recibido para que entiendan que ellos, si bien pueden tener una visión ideológica personal y particular, en el momento en que ellos reciben fondos públicos se deben a la ciudadanía toda. Y creo yo que si no es así, esos organismos no tienen razón de ser, por lo menos en una democracia que se precia de tal. No Ahí yo sé, creo que Nicolás, claramente ¿qué piensas Nico sobre podría eso, aportar. Willy? ¿Qué Yo creo- piensan sobre la existencia siquiera de estos museos? Porque, por ejemplo, en Alemania es entendible que exista un museo del Holocausto, pero creo yo que tampoco puede existir una clausura previa al debate, en Es que eso es términos lo que concretos. provocó, eso es lo que provoca, y probablemente Nico está de acuerdo conmigo en esa parte, pero veremos. Es que obviamente un museo de la memoria en la que finalmente, o el Museo del Holocausto en Alemania, lo que hace es que se evita el conflicto de tener que afrontar la verdad. Así es. Creo que ese es un problema, porque lo que haces es generar un sentimiento de culpa muy fuerte en las generaciones posteriores, las que evidentemente terminan en situaciones de autocastración. En Alemania, no sé si viste el partido de Alemania, Qué digamos, con terrible. Japón. Lo que hicieron al principio es evidentemente autocastración. No sé si Nicolás está de acuerdo, pero yo creo que sí. O sea, hay una situación de, incluso el mundial se ha convertido en una muestra de cómo esa autocastración no permite que Occidente enfrente la situación como debía enfrentarla en digamos, en un mundial que muy claramente se volvió incómodo para las mentes bien pensantes y progresistas que priman hoy día. Bueno, en lo personal, yo soy un devoto de la libertad de pensamiento absoluta. Stuart Mill decía, la opinión debe ser infinita. Lo único que tiene que tener finitud es la acción. Por ejemplo, yo a ti puedo despreciarte, castigarte verbalmente, y está, eso está permitido. Lo que yo no puedo es ir con un palo, un bote y sacudírtelo. Ahí tiene que incurrir la fuerza pública. En lo que vos decís de Alemania,
yo conozco el tema, no por ser experto, no soy un experto de Segunda Guerra Mundial, nunca estudié, es muy complejo, pero me llama la atención que los revisionistas de la Segunda Guerra Mundial estén presos. Entonces digo, caray, están estudiando, son historiadores, están cuestionando. Déjenlos y si están equivocados, refútenlos con fuentes científicas e historiográficas. O sea, no me gusta la cancelación ideológica en ningún sentido. Esto es lo que era verdad, lo demás no se puede discutir. Bueno, la izquierda hace mucho de eso. Hace uso y abuso los museos de la memoria, financiado por el Estado. En Argentina tenemos el Museo de la Memoria, que era, que era la escuela mecánica de la Armada, confiscada, construida en un Museo de la Memoria, lo cual no solamente es injusto, financiado con el dinero de los contribuyentes, sino que encima era una humillación manifiesta a los agentes navales, a la Marina, que también participó de la guerra contra la subversión. Ahora, ¿por qué la derecha es culposa? Este es un tema. Porque la derecha, por lo menos durante la Guerra Fría, priorizó la disputa de la época, que era el sistema económico. La libertad económica, la propiedad privada, la libre iniciativa versus el estatismo, el colectivismo. Por supuesto, funcionó esto último mucho mejor, y esto último fue lo que destruyó y acabó con el muro de Berlín, con la Unión Soviética. Ahora, la izquierda se reconvirtió. Y ahí aparece un concepto que algunos están de acuerdo, otros no, es discutible, que se conoce como la nueva izquierda, que para simplificar, muchos le llaman marxismo cultural. La derecha no tiene literatos, no tiene periodistas, no tiene historiadores, no tiene psicólogos, no tiene comunicador. O sea, ¿qué le pasa a la derecha? La derecha está tan apegada a los datos materiales que no se dan cuenta que el hombre es un animal, primero emocional, después racional, en ese orden. Es un dato científico. Profundamente instintivo. Entonces, todo lo que es intangible, los libros, la música, el arte, la comunicación, la propaganda, todo aquello que nos interpela emocionalmente está en manos de la izquierda, pero no por una conspiración, sino porque la izquierda se ocupó de hacer eso. Y la derecha no, la derecha dijo, no, mirá, acá tenemos los datos, nosotros somos mejores, nosotros tenemos mejores índices de sustentabilidad, de economía, de esto. Pero la gente se siente más interpelada por una canción que por una carpeta numérica. Y yo creo que recién ahora, tardíamente, la derecha entendió el concepto de batalla cultural, también plasmado en el libro de Agustín Laje, La batalla cultural, justamente. Ahora, más vale tarde que nunca. Claro. Lo estamos haciendo y vamos a volver a ganar ese espacio por 2 o 3 razones. Primero, la derecha no tiene acceso a los grandes medios de comunicación que están cooptados y hegemonizados por la izquierda, que son la radio, los diarios, la televisión, y yo agrego la educación formal en manos estatales. O sea, tienen un poder tremendo. Ahora, la derecha, sin saber a dónde ir, se refugió en las redes sociales. Esto es bueno, es malo. Una buena noticia: todos los indicadores, sin discriminación y sin disparidad de criterios, dicen que las redes sociales todos los días le ganan espacio a los medios tradicionales. Por eso
Existe ya preocupación en la izquierda en cancelar cuentas de Instagram, en cuentas de YouTube, porque se dan cuenta que aún en este espacio que consideraban marginal, que hoy va avanzando gravitantemente, está muy bien movilizado por las derechas. De hecho, Trump ganó por las redes sociales, no por medios convencionales. Está bien, en Estados Unidos las redes sociales son más potentes, pero en el tercer mundo cada vez son más potentes. Entonces yo estoy muy entusiasmado. Mira, perdóname que me haga propaganda y autobombo, no quiero pecar de soberbio, yo sé que los argentinos lo somos. Este libro, La dictadura comunista de Salvador Allende, yo no estuve en ningún canal de aire, no tuve propaganda en las calles, no tuve nada. Vendió 8.000 ejemplares. Ahora sale la 4ª edición de 8.000. ¿Por qué? Bueno, por el funcionamiento de las redes sociales, que son una suerte de guerrilla comunicacional subterránea que impacta en mucha gente ávida de conocer esas cosas. Yo que me siento tan amigo de Chile y tan comprometido con Chile porque es un país que admiro además de tener amigos y afectos, más allá de eso. Si yo tuviese la posibilidad de ir a los medios del sistema, cosa que no pasa por el espíritu de mi posicionamiento político, de todas maneras, las redes sociales hoy son tremendamente importantes. Tan tremendamente importantes que están tratando de cancelar constantemente cuentas de influencers de peso. Entonces, a mí no me preocupa tanto la cancelación ideológica de la más media, sino que yo estoy notando una masificación de rebeldía. Y ojo, las redes sociales en su mayoría son manejadas y visualizadas por gente joven. Entonces, entiendo que hay una renovación generacional en donde dentro de poco van a ser universitarios, profesores, jueces, empresarios, en donde yo veo una derechización que todavía no está clara, pero esperemos 5 o 10 años y ahí la vamos a ver más materialmente. Ese punto yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta, porque si nosotros nos damos cuenta, la oposición, ¿cierto? Mainstream, oficial, no existe, ¿cierto? No existe para nada. O sea, es más bien contributiva, colaboracionista. El mismo José Antonio Kast en su momento, cuando pierde la elección, dice, nosotros queremos colaborar. Juan Pablo Suet, el presidente de las pymes, en su momento también se manda el comentario es de caballero desearle que le vaya bien. Sin entender que si al gobierno de Boris le va bien, a nosotros nos va como la mierda. Entonces ahí hay como una cuestión que no se entiende muy bien. Pero claro, la oposición ha terminado precisamente en las redes. Y eso es una situación bien interesante porque también nos lleva a entender que hay diferencias muy notables entre el caso del gobierno de Allende y el caso del gobierno, digamos, de Boric. En este caso, Allende tenía muy claro quién era el enemigo, ¿ya? Digámoslo porque de partida ellos se crean al enemigo solos, ¿cierto? Cuando habla de la entrevista con Reyes de Bray, el tipo lo dice, ¿cierto? Nosotros no vamos a soltar el poder, hay que digamos, tomarle el control de los medios de producción. Lo tenía súper claro al momento de llevar a cabo su gobierno. Sin embargo, Boris no está en esa parada, porque no sabe quién es el enemigo. Sigue diciendo que supuestamente la derecha en este caso sería el enemigo, o la centro derecha, o el centro, la oficialidad. Y es evidente para la gente que ellos no son el enemigo. Y que quien está al frente como enemigo es la sociedad civil. Y una sociedad civil que hoy día no diría se esconde, sino que encontró su refugio, como dice Nico, en las redes sociales.
y que arma todo a partir de las redes sociales, y que tarde o temprano puede significar, y esto es súper, súper, digamos, se podría decir, quizás es nuestro segundo momento, es el segundo momento para un populista, o a lo que ellos van a llamar populista. Nosotros tuvimos nuestra experiencia, Nico, obviamente en Argentina el Perón mismo fue claramente un populista, pero nosotros tuvimos un breve momento populista, que se califica como tal con Carlos Ibáñez del Campo, que tú sabrás que fue el que apuntaló finalmente la instalación de la Constitución del 25. Pero no hemos tenido grandes momentos de populismo. Y quizá esto va a abrir el frente para eso. Porque tenemos a una élite política, tanto de derecha como de izquierda, que no hace caso a la sociedad civil. El paro de camioneros no está concertado con ningún partido político como tal. Como Allende en algún momento lo dijo. ¿Te acuerdas que Allende decía que los camioneros le hacían que estaban acostados, por decirlo así, con la derecha? Hoy día Boris no tiene esa capacidad de decir eso, porque es evidente que no. Y por lo mismo, se abre un frente muy conflictivo para lo que va a ser un gobierno o sea, para un candidato, se dirá, populista, o que ellos van a calificar como populista, pero que va a representar fielmente a la sociedad civil. Se viene algo bien interesante. Será la época, digamos, en Chile, como bien dice Nico, de repente que Chile puede ser un termómetro de qué es lo que se viene, digamos, para adelante, para Latinoamérica, o perdón, para Hispanoamérica. ¿Será así? ¿Será el momento de los populismos? Es un punto importante también señalar que esta derecha de Internet es una derecha que comparte una cualidad que durante muchos años la izquierda se ufanó, que es que son autogestionados, son autofinanciados, no andan pidiéndole fondos a partidos políticos o a grandes empresas. La mayoría tienen sus medios pequeños y sobreviven a costa de donaciones. Entonces, eso les da Claro. una independencia distinta a la que tienen los partidos políticos. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque durante mucho tiempo la izquierda armó muchos grupos, generalmente en la sociedad civil, y fueron esos grupos los que llevaron al 18 de octubre a hacer lo que fue. No fueron los partidos formales propiamente tales, sino la articulación de estos movimientos sociales. Y yo creo que esa es una forma de organización que la derecha de una forma muy intuitiva está realizando, principalmente a través de los canales de YouTube, las cuentas de Instagram, de Facebook, los grupos de WhatsApp. Sin mentir, yo debo estar en unos 10 grupos de WhatsApp, la mayoría se Claro. formaron para las campañas del rechazo 1 y 2, y sin embargo son fuentes de información y generan una cohesión que no genera un partido político, por poner un ejemplo. Claro. Y con presupuestos ínfimos, o sea, ya quisiéramos tener el presupuesto que tiene un partido político. ¿Por qué los partidos políticos no lo hacen? Ya lo hemos conversado antes. No tienen los incentivos para hacer la vanguardia. No tienen incentivos para ser ellos los que corran la cerca. En cambio nosotros sí, porque nosotros de verdad tenemos el interés de que nuestro país gire a la derecha porque son las ideas correctas, no porque nosotros tengamos un capricho. Y por eso trabajos como el de Nicolás, como el de William, y así de muchos otros que han creado, han pensado a la derecha, le están haciendo un verdadero bálsamo al sector que se había quedado, como bien señalaba Nicolás, en la planilla Excel, en el gráfico. No, es que tantos puntos del PIB, que puede ser importante, sí, pero al chileno común, al chileno promedio, no le llega, o si le llega, le da lo mismo, porque la economía real la siente la gente en la calle, cuando tiene que ir a comprar, cuando tiene que ir a cobrar el salario. No necesita ver cifras macroeconómicas para entender cómo funciona la economía. Es Exacto. cosa de preguntarle a una señora que va a comprar una feria. Ella maneja mucho mejor qué productos suben, cuándo bajan. Es una cosa de la casuística de la propia economía. Claro. ¿Será el momento del populismo, Nico? Bueno, se tocaron muchos tópicos sumamente interesantes como para reflexionar en voz alta, ¿no? Y yo te digo la verdad, con toda sinceridad, y aunque suene mal,
A mí no me preocupa tanto el populismo, porque yo creo que hay populistas de derecha o de izquierda. Yo soy una persona de derecha, es fácil advertirlo. Entonces, el populismo, a ver, no es una ideología política, es una herramienta para ejercicio del poder concreto. Entonces, por ejemplo, Trump o Bolsonaro fueron populistas diestros y Chávez y el kirchnerismo siniestros. Entonces, a ver, el tema del populismo a mí no me interpela. A mí lo que me gusta es saber quién ejerce, hacia dónde va el rumbo. Después, cómo maneja ese rumbo, si lo maneja a través de prácticas populistas o de prácticas más prolijas, me resulta una preocupación menor. Yo lo que quiero saber es hacia dónde va. Entonces, si va hacia la libre empresa, el mercado, la libertad, la inserción en el mundo, el equilibrio fiscal, el combate al terrorismo, aunque sea populista, me estoy dando cuenta de que usa una herramienta de poder, pero que en lo sustancial está llevando a un país hacia un camino razonable. Exacto. Entonces, a mí el tema del populismo, el fantasma no me genera esa situación, pero les quería preguntar algo a ustedes, como chilenos, porque yo en todas mis conferencias he visto, yo soy allegado a José Antonio Kast, él me presentó el libro en la Feria del Libro, le estoy muy agradecido. Él me hizo presentar el libro en el Partido Republicano y le estoy muy agradecido. Pero también debo decir la verdad. Noto mucha gente desengañada, desencantada, mucha gente que se fue del Partido Republicano, o mucha gente que está en el Partido Republicano pero se quiere ir, y quieren armar otra cosa. Bueno, ¿quién sería el líder de esa otra cosa que reemplazaría el desinflamiento de Kast, máxime después de las elecciones, en donde en el balotaje Kast tuvo una postura concesiva, muy blanda, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, con toda sinceridad? Porque es lo que yo he visto desde afuera, yo soy un observador externo. No sé si eso es bueno o malo, a veces dicen que es bueno. Voy a usar una metáfora futbolera, ya que estamos en el Mundial. Muchas veces el que está en la tribuna ve mejor el partido que el jugador que está dentro de la cancha. Supongamos que yo soy el que está en la tribuna. ¿Qué opinan de un liderazgo de Marinovich, Tere Marinovich? Como nueva emergente de una derecha de cara a las elecciones del 2024. Digo, pregunto, tiro un misil, puede ser que sí, puede ser que no. Estamos hablando entre amigos y entre copas. ¿Respondo yo primero? Mira, yo descarto inmediatamente en su momento, como tú bien señalas, a José Antonio Kast. La actitud blandengue no da al ancho, y lamentablemente en Chile tenemos un problema también de que identificamos a las personas, digamos, según su color de cabello, según su tez facial. Entonces es complicado para José Antonio Kast presentarse como un presidente que de alguna manera aúne las voluntades de todo el país. En algún sentido, por ejemplo, y que no se pretenda que yo estoy respondiendo esto porque estamos utilizando su canal, pero Johannes Kaiser también tendría, digamos, ese problema, más allá de que pareciera ser una persona un poco más, menos alejada de la realidad del país, como lo representa José Antonio. Me parece un tipo brillante, Johannes. Sí, no, para nada. De la vez que lo Brillante. conocí,
No tengo ningún comentario, digamos, en contra a esa brillantez, ¿cierto? Que demuestra muchas veces en la cámara y que lo demuestra también cuando uno conversa con él. Eh, y pareciera ser que no habrían candidatos reales para la derecha. Gonzalo Lacarrera, si bien es un personaje, una persona bien agradable, con lo poco que he podido tratar con él, la verdad que parece que ya está muy quemado, como se llama en el fondo, que ya está muy manchado por determinadas acciones o determinadas situaciones que para el general de la población, porque uno sabe por qué las hizo, uno sabe por qué reaccionó, pero para el general de la población pareciera que no tiene mucho espacio. Si te refieres, perdón, si te Sí. refieres al puñetazo que él le pegó a un diputado opositor, Ujú. yo vi detenidamente los videos, el diputado opositor lo pecheó, lo Sí, empujó sí, 2 o 3 veces, y yo como hombre, como masculino, como instinto natural, a un tipo que me pechea 3 veces, meterle no sé cómo le llaman ustedes, nosotros le decimos trompada. claro. Me Con bueno los parece cinco. una reacción instintiva e incluso en legítima defensa ante un agresor. No, por supuesto, cuidado, cuidado, Nico, yo no estoy diciendo que esté en contra de. Lo que estoy diciendo es la viabilidad de un candidato, como cualquiera sabe, a lo que significa las elecciones. Y ahí es donde se juega. Ahora, por supuesto que Gonzalo tiene mucha capacidad, creo yo, en algún momento, de dar vuelta la torta en ese sentido. O sea, de que se presente como tal y que pueda hacerlo. Pero a mí me gusta mucho la candidatura de Tere Marinovich. Y lo digo súper en serio. Porque probablemente para algunos va a decir, pero ¿cómo se le ocurre? No, que es simple. La Tere reúne todo. Reúne la capacidad intelectual, reúne el compromiso, es capaz de hilar 3 frases, ¿cierto? Con sentido y en argumento. La tipa además es mujer, y obviamente tú entenderás, Nico, que hoy día en el mundo de hoy es llamativo e interesante, ¿cierto? Es bien mirado, ¿cierto? Que hayan esas posibilidades. Ahora, por supuesto que la Tere, si se tirara como candidata, sería sindicada como populista. Y eso lo tenemos súper claro, porque ahí yo coincido contigo. No tengo ni un miedo al populismo si ese populismo nos dirige hacia el camino correcto. Para nada. Porque ¿cómo se define el populismo? Como aquel candidato, en el fondo, que tiene propuestas que están fuera del mainstream oficial de la política. Y el mainstream oficial de hoy día de la política es una mierda. ¿Que busca Bueno, qué? pero, En la pero Constitución, ¿cierto? Entonces, a ver, si el antipopulismo es la corrección política, es la tecnocracia, es el exacto. espíritu, bueno, eso fue Piñera, eso fue Macri, eso Claro. fracasó. Entonces, es necesario ser más audaz. Exacto. Respecto de la Tere, yo te agregaría 2 elementos más, que yo no hago un juicio de valor, digo, políticamente. Tú Claro. me has dicho cosas que coincido plenamente. No solamente es mujer, sino que además de ser madre de 9 hijos, es que no es menor. divorciada. Es divorciada. Entonces, cuando a Cast y no estoy haciendo un juicio Sí. de valor, lo que No, digo entiendo es, la idea. si a Cast se le atribuía el fantasma de instituir un estadio medieval, estamos hablando de una mujer que se atrevió a concluir con un ciclo de pareja, a construir otro, Ujú. entonces, y que además le gusta tomar su copa de vino. O sea, Nada mejor. o sea, ¿se puede armar un partido con la tierra en la cabeza que aglutine a la derecha dispersa hoy en Chile, que es mucha, pero Sí. que está todavía sin una referencia clara? Porque yo veo en José Antonio, a quien aprecio, un desinflamiento categórico. Sí. Todos los días pierde fieles,
militantes, diputados. Él mismo, el otro día en España, se excluyó de la futura pelea y propuso a un candidato que no tiene un apellido vasco, muy vasco. Urrutico No me Echea. acuerdo. Sí. Siempre me olvido. Me parece muy buen diputado. Pero lo que quiero decir es que él ya se va retirando, está estableciendo otro liderazgo. O sea, y dijo algo que me impresionó. Y esto no habla ni bien ni mal de él, simplemente me impresionó porque desde el punto de vista político es negativo. Puede ser muy sincero y está muy bien, pero políticamente uno tiene que manejar otras. Él dijo, no tengo experiencia, hubiésemos fracasado, habría que hacer alianza con el partido de Parisi. El partido de Parisi es un partido raro, formado por internet, por tecnócratas. Él mismo no vuelve a Chile porque tiene problemas legales, o sea, eso de seriedad no tiene nada, o sea, es algo fuera de toda, nadie puede tomar como serio eso, aunque haya sacado una cantidad de votos considerable. Pero si el presidente del partido, el candidato, no puede volver a Chile porque va preso, o porque tiene inconvenientes legales importantes, a mí ya desde el vamos no me cierra. Dirige Chile desde Washington. Bueno. Claro. Entonces, he recibido de mis amigos chilenos, que son muchos, porque tengo muchos amigos en Chile, esa inquietud. ¿Hay que armar un nuevo partido? Yo creo ¿O hay que...? es difícil No formar un sé. nuevo partido, principalmente porque en Chile la derecha es minoría en la militancia. La derecha militante es muy poca, y con razón, porque en general tienden a mantener estructuras muy acartonadas, y de hecho yo creo que los dos grandes errores que cometió José Antonio fue, primero, replicar la misma estructura que tenía la UDI en el Partido Republicano, trajo muchos nombres, trayendo consigo muchas malas prácticas, eso hay que decirlo, y eso le pasó la cuenta, porque mucha gente que no era parte de la militancia, que nunca había militado en un partido político, ingresa y se da cuenta que es lo mismo que se criticaba antiguamente a los otros partidos ya más acartonados, que tenían vicios heredados, se replican acá. Y eso genera gran parte del desencanto en la gente que no es política militante. Y lo otro es que lo que yo esperaría de la derecha es que se forme un frente amplio de derecha. Lamentablemente en Chile las alianzas siempre son contingentes y para una elección. Es decir, siempre es una apuesta. El que pasa segunda vuelta, nos plegamos a él. Pero no es que la derecha vaya toda unida en torno a una gran lista, hacer como una especie de frente amplio de derecha. Es que no está claro quién es el enemigo, Ricardo. Es que ese es el punto. Ese es Porque el no lo punto. analizan, como dice Nico, es lo que ha pasado siempre. Que tiran el número y como no hay ningún maldito estudio que diga quién es el enemigo, weón, siguen en las discusiones weonas, bizantinas, acerca de qué es la libertad, weón, o hasta qué es un matrimonio válido. Que de repente son discusiones que ya no tienen mucho sentido. O sea, la cuestión es simple. ¿Quién es el enemigo? Él. ¿Quién hay que evitar que llegue? Boris. ¿A quién hay que evitar que llegue? Camila Vallejo, weón, que ojalá no nos toque. ¿A quién hay que evitar? Digamos, a todos esa caterva de weones que Bueno, pero yo lo que me parece que lo que tiene que hacer la derecha es tener, y esto lo expongo, perdón que me haga autopropaganda, en el libro de Allende. Allende empieza a caer cuando los chilenos se dan cuenta que son mayoría respecto de la dictadura de Allende. Cuando se dan cuenta que el 70% son ellos y que la dictadura marxista, castrocomunista, prosoviética es un 30%. Si nos movilizamos, los hacemos tambalear y los hacemos caer. Eso se hizo. No voy a hablar de mi libro, pero digo, la chilenidad ya tuvo su plebiscito. Aplastó al régimen innoble
improvisado, patético, ridículo del tarado mental de Boric. Y digo tarado mental porque él reconoce su falencia mental, es un tarado. Ahora bien, si la derecha, que es mayoría en Chile, cuando es obligación, va. Esa es la discusión principal. Lo que tiene que ¿es hacer mayoría? la derecha es ir a las urnas, hacer votar a la tía, al primo, al sobrino, al compañero de oficina, a al otro, a aquel, al abuelo, que bueno, voy a votar, no me interesa, porque cuando ganó Boric, ganó cuando votaron los 47%, el 47% de los chilenos empadronados, el 53% no votó. Cuando fue obligatorio, casi 70, 70 y algo, aplastó a la izquierda. Entonces, siendo que las elecciones presidenciales no son obligatorias, teniendo una candidata como la Tere, por ejemplo, con un partido organizado, si la derecha se ocupa militantemente de fiscalizar y de llevar a todo el mundo a votar, tiene el triunfo garantizado. Entonces, cuando hoy hablaba, y vuelvo al principio de esta tertulia tan atractiva de la cual ustedes tuvieron la generosidad de hacerme parte, la diferencia entre Allende y Boric, yo creo que hoy hay muchas más posibilidades de desbarrancar a un mal gobierno, un pésimo gobierno, con elecciones. Primero ya lo hicieron, las elecciones plebiscitarias ya se hicieron, contundente, categórico, aplastante. Segundo punto, Boric no es Allende. Allende, con todos los defectos que tenía y a quien considero un personaje siniestro, era un dictador. Apoyado por Fidel Castro en su mejor momento y por la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Hoy Boric, ¿qué tiene atrás? Primero, no se recibió, no es un político profesional, es un títere manejado por el Partido Comunista y hoy el Partido Comunista no depende de nada. En otra época el Partido Comunista chileno o el de toda América Latina dependía de Moscú, de los rublos que le mandaba Moscú, de directivas, de toda una estructura dineraria e ideológica y táctico-estratégica. Eran partidos que tenían una... ¿Qué es el Partido Comunista Chileno? ¿De quién depende? ¿A dónde va? ¿Qué es el comunismo chileno? O sea, a mí me parece una calamidad. Si la derecha se sabe organizar y sabe movilizar y motorizar a los chilenos, en 3 años tenemos un gobierno. O sea, yo siento esto y vivo hablando con los chilenos, porque yo me considero parte de esta lucha. Me siento en casa cuando hablo en Chile. Desafortunadamente y con un dolor tremendo, yo creo que la Argentina no tiene remedio. Sería para otra emisión, por un montón de razones. Aunque gane la oposición, no. Ahora Chile tiene un energúmeno que perdió la posibilidad de destrozar a Chile porque la chilenidad se lo impidió y ahora está ahí viendo, no sabe bien qué hacer, y no logra los votos. Bueno, es un presidente débil, no sé cómo va a llegar a su final. Chile está retrocediendo como consecuencia de un mal gobierno y el gran desafío es reorganizar a la oposición. Si Chile eso lo sabe hacer, en 3 años tenemos un buen gobierno y recuperamos Chile. Chile tiene remedio. La Argentina creo que no. Lo digo con dolor de argentino, que quiero que me vaya bien a mi país. La oposición es es el macrismo. Ya los conozco a todos, sé cómo piensan. Mi amigo Javier Milei sería la mejor posibilidad, pero ¿cuántos
¿Cuántos diputados tendría? ¿Cuántos senadores tendría? Son dos realidades distintas. Chile puede de cuajo desmantelar a un tarado como Boric, armar un parlamento fuerte, poner un presidente fuerte y armar una contrarrevolución. Lo puede hacer, tiene el tiempo de hacerlo, tiene la masa crítica, ya ha demostrado el rechazo a los proyectos comunistas en las elecciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Armar un buen partido, buscar un buen líder, que yo creo que es la Tere, y movilizar a todo el mundo a votar. Si esas tres cosas se logran, Chile en 3 años vuelve a ser el Chile glorioso que supo ser por espacio de décadas. Esperemos de verdad que sea así. Sí, Ricardo. de hecho, la última vez que se intentó hacer algo así funcionó muy bien. El problema es que el líder era el líder incorrecto. Siempre se ha hablado en Chile de la teoría de los 3 tercios. La izquierda dura siempre ha sido 1 tercio y la oposición siempre ha sido 2 tercios. En la idea errada, decían, bueno, tenemos que buscar a alguien de derecha que mire al centro, en vez de pensar, ¿por qué no derechizamos al centro? Que yo creo que es la estrategia correcta y podemos estar de acuerdo los 3. Claro. Yo coincido en que Tere Marinovich puede hacer eso, porque ella tiene el alma del chileno, ella tiene esa picardía, esa ironía que Piñera no tiene, nunca tuvo, y ni aunque quisiera, ni aunque tome miles de clases, podría tener, porque no tiene carisma. José Antonio tampoco. Y además, permítaseme comentario fuera del programa, además es guapa, cosa que también influye en el voto. Además es guapa. Y es filósofa, lo cual también nos acredita un poquito que va a reflexionar. No precisa ser preparada. Por supuesto, todo político necesita un economista de asesor, necesita alguien que conozca de política internacional. O sea, eso todo, un equipo, todo político con pretensiones lo precisa. Pero ella es filósofa, entonces a partir de ahí tiene un manejo de la historia, un manejo de la sociología, de la filosofía. O sea, no es una tonta, no es un emergente que surgió por una carambola farandulesca, como es. No, es una persona formada y armada. Y no es cobarde. Bueno, y como todo mortal, como todo presidente eventual, precisa, sí, de una asesoría legítima que la alimente y le proporcione los argumentos y el enfoque suficiente para consolidar su estructura. Sí, está bien. Nota al margen, como comentario solamente para cerrar. Hace un par de días Tere subió un video donde ella denunciaba que funcionarios de la Policía de Investigaciones la estarían siguiendo y espiando en su casa. ¿A propósito de qué? De que ella está realizando una investigación periodística a propósito de un eventual fraude de la Policía de Investigaciones. No es una persona cobarde. Ese es otro punto a tener en cuenta. Que la derecha está llena de cobardes y culposos. Ella no. Bueno, obviamente abrigando la esperanza de que la Tere sea nuestra candidata, yo totalmente, lo que sea del Tere, yo totalmente materia dispuesta, yo puedo hacer lo que usted quiera por la campaña para sacar a este ¿Les puedo pedir un favor? Modesta y humildemente. Mande. Tuve el gusto enorme, tuve el privilegio de conversar y de comer con ella, su marido, y hablar de política, y ella está ahí, como que quiere, pero precisa de gente que la convenza. Esa es mi impresión. Mándenles correos, mándenles WhatsApp si los tienen, mándenles mensajes de apoyo y de aliento para que ella sienta que es
es su momento. Claro. Y Chile se lo pide, se lo va a agradecer Chile y América Latina también. No va a ser su rol solamente circunscripto a la chilenidad, sino América Latina y de ahí al mundo. Entonces, yo la quiero convencer, ayúdenme, la quiero convencer. Si ustedes tienen acceso o allegados o lo que fuere, me parece que bueno, todo suma porque también hay que ayudarla a ella. No es fácil querer ser presidente de Chile, con todo lo que eso implica, con las responsabilidades, con el estrés inherente a un gobernante de esa altura. Bueno, convenzámoslas entre todos. Yo la estoy tratando de convencer, ayúdenme. Sí, por supuesto. Y no, bueno, A simplemente nuestros escuchas agradecerte, también, Nico. es una misión de todos. Claro, escriban abajo, ¿cierto? Y les vamos a enviar toda esa información a ella. Ya tenemos algunos cercanos, conozco algunos que podrían también mencionárselo, así que ahí vamos a jugar. Y bueno, simplemente agradecerte, Nico, por la presencia, nos gustó mucho la conversación. Como siempre también, al igual que tú lo hiciste, voy a aprovechar de, digamos, decir que Sí, es la sí. tercera edición del libro, de mi libro, Girar a la derecha, así que Ah, vos sos el acompañémonos. autor. Vos sabés Sí, que la editorial Entre Zorros y Erizos me debe tu libro. ya, le voy a decir que Tirando tengo oreja para más. la Sofi. Claro, trabajo para la Sofía Barca. Y no, muchas gracias porque entre lo que hacemos tú, yo y todo el mundo, podemos cambiar esta mentalidad. Y muchas gracias por venir. Ricardo. Nicolás, muchas gracias. William, muchas gracias. Muchas gracias también a todos nuestros escuchas. Palabras al cierre, Nicolás. ¿Algún saludo? No. Gratitud, gracias por el espacio, por la libertad con la cual me dejan expresarme y decirles que conforme estoy viendo con los organizadores, la primera semana de diciembre voy a estar en Chile. Ah, muy bien. En Temuco, Biobío, Nosotros de Santiago, Chile. bueno, no tengo la agenda, pero va a ser la tercera gira final de este libro y ahí podremos tomar un pisco sour. Ya, pues. Te lo voy a cobrar, Nico. Te cobra. Te Pago cobro. yo, invita a la derecha argentina. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Esperemos que nos veamos en algún momento en Buenos Aires también. Por supuesto. Con Y Nicolás, quiero leer este ya con, libro que Sofi no me lo dio, se lo voy a exigir. ya. Para que nos veamos con Agustín, ¿cierto? Con Javier, todos juntos. Por Ya pues, Nico, supuesto. muchas gracias. Un gusto, muchachos. Y como ya se la saben, hay que basarse en lo más importante. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima.